hecho delictivo, que había gente armada. Pues ese era el trato, ¿no? Para darle el triunfo a Rubén Rocha Moya. Eso es lo que dice el tribunal. Una de las víctimas en el 2021 fue la diputada del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, a quien tengo en la línea y se lo agradezco mucho. Diputada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con todo el auditorio. Al contrario, para poner en contexto, cuéntanos, por favor, qué fue lo que te pasó en el 2021. Mira, yo lo he dicho en otra ocasión, tuvimos una narcoelección en el 2021. Entonces, pues hay un narco gobierno desde entonces y es distinta la situación porque, pues tal cual, yo lo padecí y fue difícil, obviamente, porque cualquier episodio de serie de televisión se queda corta. Yo espero que me entiendas. Apenas ayer, también para un espacio de este que hablé por primera vez pues de la situación. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí, Azucena. Mi casa, que es la de ustedes, está en la colonia popular, aquí en Culiacán, en la salida suroriente. Justo es también uno de los polígonos donde más álgido ha estado la guerra en estos casi 2 años que llevamos de narcoguerra, que el gobierno de Morena no ha podido, más bien no ha querido acabar. Y lo he dicho en múltiples ocasiones, en tribuna, ahí en el Congreso local, ante medios de comunicación, en mis redes sociales, que justo es eso, son parte del problema. Entonces, vivo aquí, hay todos los días balaceras, hay todos los días secuestros, hay todos los días situaciones de violencia. ¿A ti qué te pasó, diputada? Pues viví esa situación, fui levantada horas durante 9 o más horas previo a la elección, desde el sábado en la tarde y el domingo a primeras horas antes de iniciar la jornada electoral, ya me liberaron, por así decirlo. ¿Cuántas horas te mantuvieron secuestrada? Fueron 9 horas aproximadamente, 9 o más de 9, desde el sábado en la tarde. Hasta el domingo. Hasta el domingo, muy tempranito. El día de la jornada electoral. Es correcto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te decían, diputada? No, bueno, fue de todo. Esas horas para mí en realidad me parecieron toda una eternidad, porque, pues bueno, para quienes participamos en política y quienes solamente nos hemos formado en labor social, en la academia, no esperas jamás en la vida estar en medio de una situación así. Y como te digo, yo no acostumbraba antes ni a ver series de ese giro, de ese tipo, ni a leer al respecto. Inclusive yo había sido diputada federal antes y otras bancadas me invitaban a comer, a cenar y me decían, oye, ¿y cómo es tal cosa? ¿Y cómo pasa? Y no, la verdad es que habemos muchas y muchos sinaloenses que no tenemos una cercanía o una relación. Que viven su vida normal, ¿no? En un estado complicado, violento, pero enfocado en otros temas, supongo. Y a ti pues te cayó la realidad de encima literalmente. Se me cayó mi Paolandia de venda de los ojos y nadie, solo por participar en política, insisto, pues merece una situación así. Ha sido complejo. Mi hermano, mi familia me decía, Paola, no eres floja, eres inteligente, eres trabajadora, pues dedícate a otra cosa, porque eso está en juego tu vida. Ya no es nada más ganar o perder una elección, sino perder la vida, ¿no? Y luego, justo en la reflexión con sacerdote de cabecera, con psicólogo de cabecera, con psiquiatra, es decir, bueno, ¿por qué sí dar un paso a un lado y no, y dejar el espacio para que personas que invitaron a hacer esto o que están coludidos con esta situación estén en los espacios de representación electoral, de poder, exactamente? Pues, y tú decidiste seguir a pesar de todo. Exactamente, y en manos de Dios, porque yo soy una mujer de fe. A iniciar la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se ve movimiento, están los compañeros al interior. Veo que hay una silla solamente, ¿verdad? Hay una silla solamente y bueno, está el espacio desde luego de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estará por salir en los próximos minutos. Dejamos ahí esta imagen y sigo, si te parece, diputada, contigo, la diputada del PRI en Sinaloa, Paola Gárate.
de antemano pidiendo una disculpa, si en caso de que entre la presidenta a hablar sobre el caso, la escuchamos juntas y luego retomamos la comunicación, ¿te parece? Claro, de acuerdo. Gracias, diputada. Cuéntame qué pasó aquel sábado domingo de junio del 2021. ¿Qué pasó? Más bien desde previo al sábado, la situación justo por el secuestro de un funcionario del partido en el estado, ya tenía focos prendidos, sin embargo, a la vez una confianza de que todo iba a estar bien, no sé fundada en qué, de parte del mismo partido en ese momento, dirigencias y de la campaña paraguas estatal. Sin embargo, mis campañas, Azucena, siempre han sido de suela, sudor y saliva. Eh, Vivo en las colonias que he representado, conozco a mis vecinos, Diputada, he trabajado. diputada, perdóname, sí, por favor, déjame ver cómo empieza la presidenta Sheinbaum su conferencia. Vamos a escuchar. Adelante. Por favor, gracias. ¿Cómo están hoy? Día de la Niña y el Niño. Bueno, me da mucho gusto recibirles. Siéntate, Mario, por favor. Recibirles. La conferencia de hoy la vamos a dividir de la siguiente manera. Primero voy a leer un comunicado con relación a las órdenes de extradición. Bueno, ahí está lo que dijo la presidenta Sheinbaum. No habla, pues, obviamente, de proceder con órdenes de aprehensión. No habla de evitar la posible fuga de estos funcionarios una vez que están señalados por Estados Unidos. No habla, desde luego, del proceso de extradición. Hace una crónica de los hechos que recibieron hoy es viernes, el miércoles, este documento, que lo mandaron el miércoles mismo a la Fiscalía General de la República y que, bueno, pues como dijeron ayer, como dijo uno de los fiscales, se van a revisar si hay pruebas, si hay evidencias, se va a analizar la información, la Fiscalía iniciará una carpeta para llegarse de pruebas, ver si hay pruebas o no hay pruebas. La legislación mexicana señala que para pedir, dice la presidenta, y ayer lo dijo el fiscal, el vicefiscal, que para pedir órdenes de aprehensión deben de presentarse evidencias. Dice la presidenta, mi posición es justicia, verdad y defensa de la soberanía. Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes o encuentra elementos, deberá proceder bajo nuestra jurisdicción. Es lo que dice la presidenta, no vamos a encubrir a nadie, pero no vamos a proceder si no hay pruebas, porque de confirmarse que no hay evidencias, claramente el objetivo es político. Bajo ningún medio se permitirá la injerencia de un gobierno extranjero en temas que le corresponden al pueblo de México. Es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum y creo, bueno, pues que con esto la presidenta gana tiempo. ¿Ya pasaron a otra cosa? Sí, ya pasaron al tema del Día del Niño. Luego dijo la presidenta que van a tener por ahí esta presentación, luego va a tener preguntas y respuestas y va a terminar con una actividad por este día. Diputada, de este bloque me queda 1:30. Yo quisiera regresar con que me cuentes lo que sucedió, pero aprovechar este final de bloque para preguntarte qué opinas de lo que escuchaste de la presidenta Sheinbaum, diputada Paola Gárate. Pues mira, híjole, quisiera confiar en esa verdad y en esa justicia. Sin embargo, no ha sido lo que ha ocurrido en este tiempo que ella lleva al frente. Tiene hoy la gran oportunidad de ponerse del lado de la gente, del lado del pueblo de México, o pues seguir en la postura de líder de partido nada más, protegiendo los intereses de lo que sí es el cártel más mortal del mundo, que es el de Morena. Entonces, esa soberanía de la cual habla, también con respeto, pero la presidenta tiene que saber que en todo el país, particularmente, Azucena, aquí en Sinaloa, no hay un Estado de Derecho. Es una ingobernabilidad aquí. Pues bueno, con todo esto ahí está. No hay manera. ¿Cómo defiendes algo? Y yo me juego la vida todos los días, Azucena. Claro, No hay claro. día que no reciba una llamada, un mensaje cuando subo a tribuna, cuando hablo con algún medio de comunicación. Ahorita mi familia, mis amigos están en pánico. Pues Porque sí. lo más sencillo, y te repito,
Es bien fácil hablar desde Ciudad de México, desde Claro, Polanco, desde claro, con carros blindados cuando llegan a venir acá a claro. Sinaloa, pero cuando vives en el epicentro de la guerra y no traigo guaruras y no traigo carro blindado y Sí. mi casa está en una colonia popular que todo el mundo aquí sabe dónde vivo, porque he Diputada, vivido toda mi vida no aquí, te es vayas. difícil, entonces, ¿cuál soberanía? Creo que era importante escuchar su posicionamiento inicial. Gracias por permanecer con nosotros, diputada Paola Gárate, diputada del PRI en Sinaloa. Nos empezabas a contar lo que habías sufrido tú en carne propia en la elección del 2021. Te escuchamos, por favor, diputada. Y mira, no es nada ajeno a lo que vivió muchas personas de la estructura territorial de nuestro partido en el estado y particularmente aquí en Sinaloa. Y te decía lo complejo que a pesar de haber vivido o de haber padecido ese infierno, porque también quienes que padecimos eso y lo vivimos, pues luego por más que busqué a varios, el miedo apoderado, muchas de esas personas obviamente ya no están en el partido, unos por temor, otros por, pues también desde, desde los diferentes grupos o Ujú. estructuras de cabeza, quienes estaban en la dirigencia en ese momento, pues hoy también están en Morena. Eh, las voces pocas opositoras de aquí en el estado ya no están. eh, Porque se pues por, escondieron por miedo no, o no, qué pasó. en general ahí, pero te puedo decir visibles, tres cabezas, no, no de ese momento, no que Ajá. padecieron eso, no, pero como oposición es un peligro latente de Sí, muerte. Héctor Mélez Ocuen no está, pues sí. eh, ¿Lo mataron? Sergio Torres, el diputado de MC, Ujú. presidente en ese momento MC, sigue pues con una situación por derivado del atentado, no, no está con nosotros, no está en pleno Claro. facultades, entonces, y la otra voz que vive acá, pues estás hablando con ella, Ujú, ujú. De acuerdo, sí. insisto, y el usar la tribuna y el decir la verdad ahí en tribuna y el apelar a la conciencia de quienes están ahí, de esa legislatura, inclusive de dar propuestas, de no cansarnos, porque pues Sinaloa merecemos otra, vivir más bien, y aquí sobrevivimos. Así es. Entonces, Sergio no, no Torres fue quien fue atacado junto con la diputada Elizabeth Montoya. Para tener el es correcto. contexto, para que la gente lo ubique de manera específica y que la diputada perdió un ojo, ¿se acuerda? Bueno, me dices que te secuestraron el sábado, que era sábado 1 de junio, te liberaron el 2 de junio. Durante esas horas, ¿qué te decían, diputada? ¿Y los Cinco, identificas? ¿Quiénes eran? Te dijeron, somos de este no, cártel no, del otro, ¿no? no, no, ¿Qué te 5 de junio, la elección Ah, fue 5 de el junio. domingo 6 de junio de 2021, fue el sábado 5, y no, la verdad, no, nadie se identificó, nadie dijo una situación de eso de algún grupo, nada de eso. Lo grave de eso, Azucena, es, digo, no, no es algo que nunca antes, o sea, no, no es algo, porque pronto me dicen, oye, Paola, es que la violencia, la situación en Sinaloa, siempre ha sido así. No, Ujú, nunca, ujú. nunca, nunca como hoy y tampoco nunca, nunca. A mí me parieron en el PRI. Mi madre, una líder de colonia, jefa de acera, luego jefa manzana, luego jefa del seccional, coordinadora de zona, y el cargo más chingón que tuvo y del que nunca voy a olvidar su expresión, al llegar a casa decir, ahora sí soy RG, yo voy a poner a los que defiendan a la casilla. Lo más Ujú. peligroso que enfrentábamos, me recuerdo desde que aprendí a caminar, porque así como ir a la escuela, el sábado catecismo, el domingo a misa, era cada campaña, tocar Correcto. las puertas de los vecinos, invitarlos aquí a la cochera a platicar con ellos para hablarles de los candidatos de PRI. Lo más peligroso que enfrentábamos era que nos corretearan los panistas para quitarnos las listas de los vecinos que habían dicho que ese día iban A a ir a votar. votar temprano. Nada Ujú. más, a que nos grabaran, porque pues estábamos haciendo Sí, ahí sí, alguna claro. cosa que no era ningún delito, era Ujú. solamente recordarle a las personas que habían dicho que sí, que ya estaba instalada la casilla y que fueran, ya podían ir a emitir su derecho al Ujú. voto. Pero ese era el peligro. Entonces, para quienes me dicen, oye, es que eso siempre, no, 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 a mí jamás, jamás me pasó por la cabeza ese calvario para solamente por participar en política, en democracia, en una elección. Ujú.
Entonces nunca me pareció. Entonces lo grave justo es que ocurra eso y que además, pues entre el temor de muchos, yo sí procedí, no puedo comentar mucho al respecto, Sí. porque también fue en medio de situaciones complejas, muy, muy complejas de que, que, que aunque lo pude proceder, pude hacer cosas, no del todo aquí abiertamente porque nadie más se animó. Y yo, bueno, apelando a los Sí, recursos internacionales y demás, que también, pues bien. en ese respeto a las soberanías y el derecho internacional, pues todavía camina más lento. Ujú. Es parte de las reformas y las situaciones que tienen que ir mejorando, pero bueno, en Cuando te este, liberaron, ¿qué te dijeron, diputada? no, bueno, solo que ya estaba eso decidido. Yo pedía mi credencial de elector, si ya me dejaba para poder ir a votar por mí, y pues no hubo manera, y era eso, que ya estaba todo dado, acomodado, y cómo tenía que ser la situación. Oye, ¿y te trajeron en un coche durante esas 9 horas o te metieron a algún lugar? No, fue todo una travesía, fue varios trayectos, varios lugares, O sea, ¿te fueron dejando como en una casa, en otra, o de coche en coche? ambos, cambiando de carro y cambiando, llegando a distintos lugares y luego en otros carros, ¿Había con más otras personas motos. secuestradas contigo? Sí, sí, conmigo iba pues mi comadre, y siempre es parte de mi equipo, mano derecha, izquierda, cabeza, es pilar ahí en el equipo, y yo no es que no temiera por mi vida, no es que no ame mi vida, pero pues ella sí, madre de 2 niños chiquitos, Ujú, más pequeños en ese momento, y el pilar de su mamá, papá, sus hermanos, y pilar también de la familia de su esposo, ujú. de mi compadre. Entonces, obviamente la impresión que ella sentía en uno de los momentos que me ponen encima, temblaba como si fuese un sillón de esos que vibran, que dan masaje en el Ujú. cine o en algún lugar, no sé si han Sí, ido. sí, sí. Sentía, y mi temor ahí era que por mi culpa le pasara algo. Ujú. Y venía a mi mente esto de Mariana Levy, que perdió la vida solamente Sí, por el claro, susto, claro, el por la atraco. impresión. Ujú. Entonces yo decía, ¿con qué cara veo a mi hijado, mis sobrinos? ¿Con qué cara veo a mi compadre, a sus papás? Y trataba de mantener la calma para confiar en Dios, no te queda de otra. Es como, digo, además para quienes somos de fe, pues es el recuerdo más poderoso. Claro. Pero en esos momentos, pues también uno nunca sabe cómo va a reaccionar a las situaciones, Ujú. y, Los y golpearon o te ataron los ojos, les pusieron capucha? ¿Les sí, hablaron de sí, Rocha sí, Moya? todo, ojos, manos, ¿Mencionaron a Rocha Moya? no, la verdad ¿Cuál era no. la amenaza? O sea, es decir, si dieron alguna justificación de decir, te estamos secuestrando porque esta elección ya está pactada No, así, asá. no así como tal, no, tampoco. Ajá. No así como tal. Pero cuando te eh, dijeron, esto ya está hecho, esto ya está decidido, ¿en qué contexto te lo dijeron? no, bueno, a ver, cuando ocurre el levantón, sí fue algo aparatoso, porque fueron más de 20 vehículos. Yo veía por la calle que iba parte de atrás, de enfrente, luego de enfrente por el lado de mi mismo carril, en sentido contrario, por las dos aceras, como en un cruce, y por las 4 calles en ambos sentidos, camionetas y con gente así armada, como si fuese un convoy de, no sé, levantar a un gobernador, a un presidente, Ujú, exagerado, exagerado. correcto. Mm, Bueno. No, no, Bueno, pues me apena mucho que tengas que recordar esto. Puedo sentir, por supuesto, tu angustia, diputada, pero pues me parece que es importante porque se dice, bueno, no hay pruebas, no hay evidencias. Híjole, pues hay algunas denuncias, ¿no? Por parte de políticos en Sinaloa que desde entonces denunciaron, pues que sí había amenazas, secuestros al equipo, a colaboradores, particularmente durante el 2021. Hay denuncias contra en las autoridades por actos de intimidación, entre otras cosas.
¿Qué pensaste cuando viste ayer el documento que se hizo público en donde mencionan a Rocha Moya y otros de los colaboradores? ¿Qué sentiste o qué pensaste, diputada? Bueno, sentimientos encontrados porque lo dices bien, desde el primer momento se dieron situaciones así y que tenga que ser otro gobierno de otro país quien, quien esté poniendo esto a todo este tiempo, pues eso no está, habla de una debilidad del Estado mexicano como tal, Ujú. y que obviamente lo vivimos, pero ahí queda evidenciado. Por eso decía de lo importante de la postura en estos momentos. Para Sinaloa, Azucena, no se puede vivir un día más así como estamos. Ujú. Esta narcoguerra, esta crisis de violencia, de inseguridad, de Estado fallido, ha derivado en una gravísima, gravísima, nunca antes Ujú. vivida Vivida. crisis de económica, negocios cerrados, gente que se ha ido, muchísimas familias que han tenido la opción, la Bien. posibilidad, pero hay otras miles que no tienen esa opción, que no tienen esa posibilidad y que no hay trabajos, que no hay manera Bien. de cómo sostener a su familia y encima los desgraciados de la CFE cobrando altísimos costos. No hay ese humanismo que se Claro. pregona, no Ujú. está en la realidad. Entonces, las y los sinaloenses Sí. claman, claman. ¿Con qué te quedas en este momento, diputada? Pues mira, con eh, el anhelo que esto se haga de una manera distinta, insisto, como está ahorita, porque esto no es vida y es el momento decisivo para la presidenta y para quienes están en los congresos y para que pues reconozcan lo, lo que es evidente y que han demostrado al país. Y en Sinaloa, sobre todo, de unirnos las y los sinaloenses, de Ujú. dar un paso, de ese miedo que yo entiendo que impera, Ujú. pues dejarlo a un lado y saber que es momento justo de sacar esa garra, ese carácter, esa determinación, esa resiliencia que nos caracteriza a las y a los sinaloenses, que a veces cae justo en acostumbrarnos, en normalizar lo que no es normal. Bien. Y este es el momento de dar ese paso, de participar, de involucrarnos, no esperar una elección, al contrario, hacerlo ahorita Bien. para evitar que siga ocurriendo esto. Bueno, Y sí. yo ahí voy a estar pues lista, primero Dios, me encargo en sus oraciones y intentando luchar porque Sinaloa merece vivir distinto. Al pendiente, diputada. Muy amable. Muchas gracias y cuídate.